Ya, vamos a abrir el libro de Daniel en el capítulo 1 de la hermosa palabra de Dios y vamos a leer en el nombre del Padre. Después de Ezequiel sigue Daniel. En el capítulo 1 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la maravillosa palabra de Dios, con toda la bendición del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ya tiene, diga amén. Y recibimos la palabra de Dios con un corazón abierto, de par en par, en el nombre de Jesús. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Dice la maravillosa palabra de Dios, Daniel, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de las casas de Dios, y los trajo a tierra Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó a los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Nespar, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchacho en quien hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que se le enseñase la letra y la lengua a los caldeos. Y le señaló ración el rey para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que se los criase 3 años, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Besasar, a Ananías Sadrá, a Misael Besar y a Azarías Benego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dio el jefe de los eunucos a Daniel: tema mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea el rostro más pálido de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días parecía el rostro de estos mejor y más robusto que los 8 muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días,
al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Palabra de Dios. El título de este mensaje es: las buenas decisiones hacen que se cumplan las promesas de Dios. Las malas decisiones frenan las promesas de Dios. Palabra de Dios. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asistió, y el Señor entregó al rey y a toda la ciudad. Y Nabucodonosor vino y quemó la casa de Dios y llevó todos los utensilios a tierra de Sinar y los colocó en el templo de su Dios. Bueno, y me dice, ¿cómo puede ser que Dios entregue la ciudad? Bueno, si usted estudia toda la historia, va a encontrar que Dios le venía hablando y no obedecía, y no obedecía, y no obedecía, y mandó a Jeremías y le pegaron y lo metieron en la cárcel, y no obedecía, y decían, no, nosotros queremos adorar a la reina del cielo, y adoraban a Baal y no querían obedecer a Dios, hasta que llegó un momento, porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia y tardo en airarse, pero llega un momento que se enoja, ¿no? Y Dios se enojó y tuvo que entregar la ciudad para que viniera Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? Y el rey de Babilonia quemó la ciudad y llevó cautivo en tres etapas, ¿no? Esa fue la primera etapa. Sí que llevó los utensilios a la tierra de Sinar, y ahí los puso en el templo de su Dios como trofeo, ¿no? Si usted estudia la Biblia, la tierra de Sinar está en el capítulo 11 de Génesis. Dice que encontraron una llanura en tierra de Sinar y dijeron, vení, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Y la torre de Babel, ¿no? Querían llegar al cielo a través de sus ideas, ¿no? Y Dios descendió y los confundió la lengua, ¿no? Ahí es donde Dios desciende, porque dice que toda la tierra tenía una sola lengua y no iban a desistir, ¿no? Y ahí fue donde se creó la primera rebeldía humana y la primera religión, rebeldía, donde ahí en Babilonia, en tierra Sinar, ahí comenzó toda la idolatría de la tierra. Por eso Dios le llamó Babel, que significa confusión. Y es lo que hacen todas las religiones falsas, confunden a todo el planeta Tierra, ¿no? Confunden, ¿no? Y dense cuenta que de ahí, de Ur de los Caldeos, fue sacado Abraham. Dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo haré una nación grande. Y él vino, habitó, y los descendientes los dijo a Abraham, ahora va un cautivo a la tierra de los Caldeos. Ahí de donde salió Abraham, ahora van cautivos. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, van cautivos ahí a ese lugar. Bueno, y cuando llegan a ese lugar, dice que Nabucodonosor le dio una orden a su eunuco que eligiese de los príncipes, ¿no? Jóvenes que no hubiese tacha, idóneo para que no tuviesen tacha, buen parecer, idóneo para estar en el palacio del rey, de la nobleza, de los hijos de los reyes, ¿no?
Porque ¿qué pasa? Los hijos de los reyes de Judá estaban acostumbrados a estar en la casa de gobierno, ¿no? En el palacio real. Ellos estaban ya de niños, jugaban a las pelotas, a las figuritas, no sé qué habría ahí, se criaban al lado del rey, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a vivir en esos lugares, ¿no? Y del linaje real los llevaron, ¿no? Y dése cuenta que Dios, había una profecía, usted la puede leer en Isaías capítulo 39, ¿vio? Verso 7, usted lo puede leer ahí, que dice que vienen, el rey Ezequías se vio enfermado, se sana, y el rey de Babilonia envió a felicitarlo porque se había sanado, y vinieron y miraron, y el rey Ezequías emocionado le mostró todos los tesoros, le mostró el palacio, le mostró todo. Entonces vino el profeta Isaías y le dijo: ¿esos varones de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dijo: de tierra muy lejana, Babilonia. ¿Y qué han visto? Le mostré todo, le mostré el palacio, el oro, todo. Oye palabra de Jehová, le dijo: vendrán días cuando toda esta riqueza y todo lo que han atesorado tus padres serán llevados a Babilonia, y de tus hijos que habrá engendrado, que saldrán de ti, serán eunucos en el palacio rey de Babilonia. Y Ezequías dijo: bueno, pero la palabra es buena, por lo menos en mis días va a haber paz y seguridad. Que le decía: a mí que me importa el futuro, no le interesaban los hijos. Y a uno le tiene que interesar los hijos y la descendencia. Así que ya estaba la profecía que se iban a llevar todo el oro, porque todo lo que Dios dice se cumple. Como todo lo que Dios te promete se va a cumplir. Dalo por hecho en esta noche, en el nombre de Jesús. Así que todo el oro fue llevado. Claro, que iban a ser eunucos. ¿Y qué pasa? Jesús habló en el capítulo 19, verso 12 de Mateo. Dijo que hay eunucos que nacen siendo eunucos desde el vientre de su madre. San Mateo 19, verso 12. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron eunucos a causa del reino de los cielos. O sea que Jesús habló de tres tipos de eunucos. Que había varones que nacen eunucos, no necesitan vivir con mujeres. Son eunucos del nacimiento. Después hay eunucos que lo hacían los hombres, que los castraban, ¿eh? En ese lugar a Daniel y a esos 4 muchachos los castraron, ¿no? Esa es la primera herejía que hicieron. Los castraron porque al lado del rey, para que no hubiera fornicación de un tiempo, el rey tenía muchas mujeres, entonces todos los que estaban, los varones estaban ahí al lado, eran todos castrados, eran eunucos, ¿no? Para estar en el palacio. Así que la primera herejía que hicieron a estos 4 muchachos fue castrarlos, lo hicieron eunucos. Y en tercer lugar, Jesús dijo que había hombres que se hacían eunucos por causa del reino del cielo. Decían: yo no voy a fornicar, yo no voy a adulterar, yo me voy a consagrar para Dios aunque esté solo. Y eran eunucos y se consagraban para Dios, ¿no? Y Dios les prometió. Usted no sabe que a esa gente que se consagra, que viven solos y que se hacen eunucos por el reino de los cielos, hasta que algún día se casan, por supuesto, Dios le dio una promesa tremenda. Usted puede anotarlo si quiere. Isaías, capítulo 56, verso 3. Dice: y no diga el eunuco, soy árbol seco. Porque así dice Jehová el Señor a los eunucos que guarden mi día de reposo, que escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto. Yo los haré columna en mi templo, los pondré dentro de mi templo y le daré un nombre mejor que de hijo e hija, un nombre perpetuo que no perecerá jamás. Tremenda promesa. Dios le dio a los que se guardaban como eunucos, que no andaban fornicando ni adulterando. Tremendo la promesa que hay para esa gente que se cuida delante de Dios. ¡Aleluya! Y lo segundo que le hicieron el jefe de los eunucos, porque ese era el sistema babilonio. ¿A usted le parece que el sistema babilonio está todavía hoy en la actualidad, está funcionando? ¿No?
les cambió el nombre. Les cambió a los 4 nombres y le puso nombre de dioses paganos, ¿no? Les cambió el nombre. Porque, ¿qué es lo que hacían en Babilonia? Buscaban de cambiarle el ADN, aunque ustedes les parezca mentir. Y el rey mandó que les enseñasen la lengua de los caldeos y que la escribiesen, ¿no? Así que ellos tenían que estudiar toda la cultura de los caldeos, aprender todas las fiestas, todo lo que se hacía en Babilonia. Tenían que aprender la lengua de los caldeos, escribirla y hablarla, ¿no? Uno dice, pero tal así era, querido hermano. Y yo me acuerdo cuando yo me quedé a vivir en Brasil, salí a vender allá, ¿no? Y estuve bastante tiempo allá, y en un momento dado no me di cuenta, pensaba en portugués. Yo pensaba, sí, y me di cuenta un día que estaba pensando en portugués, ¿no? Era tremendo, querido hermano. Aparte usted miraba televisión, abría la televisión, aquí estamos presentando o espectáculo mayor del mundo. ¿No? Todo portugués, y pensaba en portugués. Y esto que le hicieron, le cambiaron el ADN, querido hermano. Los nombres que estudiasen. Y que los criasen 3 años y que le dieran la comida que el rey comía y la bebida. Pero Daniel propuso en su corazón. La pastora hablaba que Jesús dice, está a la puerta y llamo. El que abre la puerta entraré a él y cenaré con él. Porque en el corazón donde se hace la decisión, usted no sabe que dentro del corazón donde está la voluntad, como decía la pastora, donde se hace la decisión. Y Daniel propuso hacia adentro, en su intimidad, él y sus muchachos, se propuso, yo no me voy a contaminar con la Babilonia pecadora, aleluya. Aparte le querían hacer comer comida de esos tiempos, querido hermano. Si usted estudia bien la Biblia, cuando el rey Belsasar agarró la copa y empezó a beber, alabó a los dioses de plata y de bronce. Ellos cuando bebían dedicaban la bebida a los dioses. La comida era comida dedicada a los dioses. Y a su vez los judíos tenían en el Levítico 11 que había comidas que no podían comer y comida que sí. Por eso comían comida kosher. Acuérdense que ellos comían comida kosher. Se cuidaban, ¿vio? Cuidaban su cuerpo, no contaminaban su cuerpo con comidas que estaban en contra de la ley. ¡Aleluya! Entonces Daniel tomó una decisión firme en su corazón. Yo no me contamino. ¡Aleluya! Claro, y el rey y el jefe de los eunucos, y le pidió al jefe de los eunucos que le diera legumbre. El jefe de los eunucos le dijo, pero yo temo a mi rey, que si me llega a ver más flaco, más débil, condenaré mi cabeza con el rey. Porque ya en ese tiempo Babilonia le agarraba a los que desobedecían, le cortaba la cabeza, estaba en la decapitación. Siempre el régimen asiático, todo eso, ¿qué lo hicieron? Te cortan la cabeza, allá te cortan la cabeza. ¡Aleluya! Entonces le pidió que hicieran la prueba, que hicieran con legumbre y agua. Bueno, hizo la prueba y dice que Dios puso en gracia y en buena opinión a Daniel delante de Belsasar. Esa palabra gracia significa que Daniel halló que sé en el hebreo, que significa halló gracia, halló misericordia. Dios tocó ese corazón. ¡Aleluya! Y le otorgó, y a los 10 días que el rostro era más fuerte, más robusto que los que comían la porción. Así que él se llevaba la comida y así, ¿no? Pero Daniel tomó una buena decisión, ¿no? Y están las malas decisiones. Usted no sabe que las malas decisiones frenan las promesas de Dios, e incluso las pueden llegar a abortar, las estorban, la paralizan. Si usted estudia Génesis 15, es una maravilla. Dice que Dios se le aparece a Abraham en visión y le dice, Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Quiere decir, el premio que te voy a dar
es tremendo, tremendo, tremendo de grande. Y Abraham le respondió, pero ¿qué me dará quedando sin hijo? Y mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Mirá que no me ha dado prole, ¿eh? Y será mi heredero ese Damaseno, porque él tenía uno de Damasco que era el criado, ¿no? Y Dios le dijo, no te heredará este. Y le dije, estás equivocado. Y en esta noche el Espíritu Santo nos dice, están equivocados. Ustedes van a salir adelante, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a vencer, estás equivocado. Aleluya. Mi poder va a caer de ustedes, aleluya. Dios le dijo, no, estás equivocado. No te va a heredar sino que uno que saldrá de tus entrañas, un hijo tuyo. Dice, sal fuera, te saca fuera. Dice, voy al cielo, contá las estrellas si las podés contar. Y dice que se puso a contar las estrellas y dijo, así será tu descendencia. Dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Claro, estaba hablando con Dios, estaba sintiendo la gloria de Dios, le creyó, había un cielo abierto. Y después le pregunté, ¿y en qué conoceré yo que la voy a heredar? Y le dijo, tráeme una becerra 3 años, una cabra 3 años, un carnero 3 años, un palomino. Y le pidió una ofrenda de animal y él la trajo, entonces las partió. Pero al palomino no lo partió ni a la paloma, partió los animales, los puso. Y a la noche cuando oscureció, dice que empezó a ver una antorcha, escuche bien, no se distraiga, una antorcha de fuego que cruzaba por entre los animales partidos. Y ese día dice que Dios hizo un pacto. A tu descendencia daré esta tierra. ¡Aleluya! Porque cuando se hacía un pacto, se hacía un juramento. Había que poner animales y se cruzaba por el medio del sacrificio. Y Dios cruzó por el medio del sacrificio. Y cuando cruzaba por el medio del sacrificio estaba diciendo, si yo no cumplo mi palabra, así como sus animales fueron hechos pedazos, así que yo sea hecho pedazos si no cumplo con mi palabra. Y Dios cumplió, querido hermano. Así que Dios le dio un juramento, promesa con juramento, que le iba a dar un hijo, ¡aleluya! Pero usted dé la vuelta a la hoja, capítulo 16, dice que vino Sara y le dice, ya ve que Jehová me ha hecho estéril, que no tengo hijos, te ruego que te llegue a mi sierva, yo ya tenía una sierva Agar, y tengas hijos, a ver si puedo tener hijos de ella. Y bueno, dice la Biblia que Abraham escuchó el ruego de Sara y tomó por esposa a Agar, porque se la entregó su esposa, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Cuando nace Ismael se armó la pelea, la lucha. Esta mujer la miraba con desprecio, y Sara se enojó y la echó de la casa, querido hermano, y nació Ismael. De ese día que nació, o sea, cuando mi hombre así, empezó la pelea en la casa de Abraham. Y hasta el día de hoy, querido hermano, porque Ismael es el padre de todos los árabes, hasta el día de hoy, querido hermano, hay guerra con los árabes. Mire, afectó desde aquel entonces hasta ahora a Israel y lo sigue afectando. No solamente a Israel, al mundo también, y a los cristianos hoy en día. No solamente a los cristianos, a cualquier gente. Porque muchas veces va caminando gente y aparece un terrorista, empieza a matar y mata a cualquiera. Al planeta entero, con una mala decisión. Por eso no tomes decisiones a la ligera. Abraham le había tenido que decir a Sara, no, vamos a seguir esperando. Dios me prometió, Dios me juró, la palabra de Dios se va a cumplir. Y por ser impaciente, por no querer esperar, mire el desastre que tenemos hasta el día de hoy, estamos pagando las consecuencias. Y esa guerra va a durar hasta, ¿sabe hasta dónde va a quedar? Hasta el Armagedón. Cuando aparece Jesús, ahí Israel es libre para siempre. Mire que tremendo. Hasta el Apocalipsis se extiende esa guerra.
Otro ejemplo fue Moisés. Moisés dice que cuando cumplió 40 años le vino al corazón, en el capítulo 2 de Éxodo, de visitar a sus hermanos, ¿no? Y esto también está en Hechos del Apóstol, en el capítulo 7, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le ha jurado a Abraham, ¿no? Entonces Moisés sale y ve a un egipciano maltratando a un hebreo. Y agarró, miró para todos lados, como no había nadie, lo mató, al egipciano lo escondió, lo tapó con arena, acá no pasó nada, se fue. Y al otro día salió y había dos hebreos peleando. Dijo, ¿por qué peleáis? Ustedes son hermanos, pónganse en paz, ¿no? Y el otro saltó y dijo, ¿quién te puso a vos por rey gobernante? ¿Quieres matarlo así como mataste al egipciano? Cuando escuchó eso se dio cuenta que se habían enterado, y Faraón se enteró y procuró matar a Moisés, y Moisés huyó a tierra desmareado. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que decía la Escritura en el capítulo 15? 400 años, le dijo, de cierto tu descendencia estará 400 años en Egipto, cautivo. Y en la cuarta generación saldrán y saldrán con gran alegría. 400 años. ¿Sabe a los cuantos? Estudió esos dos. ¿Sabe a los años que salieron? A los 430 años. 30 años más. Por causa de Moisés, que no esperó en Dios, se apresuró y él quiso defender con su cuerpo, con su fuerza, al pueblo de Dios. En vez de esperar el llamado de Dios, querido hermano. Se apresuró y por apresurarse, 30 años tuvo que esperar, querido hermano. Es tremendo. Por eso, querido hermano, no hay que tomar decisiones a la ligera. Hay que orar a Dios y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ya 2025 se va, pero este año me quiero consagrar para ti. Espíritu Santo, ayúdame a tomar buenas decisiones, porque quiero de aquí en adelante consagrar mi vida. Dese cuenta que estos muchachos no tenían más a papá ni a mamá, habían destruido el templo, habían destruido la casa de Jerusalén, estaban cautivos en la Babilonia pagana. Ellos podían hacer cualquier cosa. Y más laburaban en el palacio del rey, cada uno tenía su casa, como usted estudia, hay que tener su casa. Eran ministros, eran gobernadores. Podían vivir una vida de farranda si querían. Porque así vivían los gobernadores hasta el día de hoy. Gobernadores, reyes, presidentes viven de farranda. Viven gastándose la plata de la nación. Así es que viven. Pero ellos no. Él dijo, yo no me voy a contaminar. Como no se contaminó él y los otros muchachos también viven. Y dense cuenta que empezaron a ver los resultados, los beneficios, como decía la pastora. La pastora leía en Apocalipsis, el que venciere, hay beneficios. Se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Si usted es un vencedor, tiene beneficio. Y si yo y usted no nos contaminamos, tomamos una decisión en esta noche, decir este 2026, yo me quiero consagrar más para ti. Espíritu Santo, ayúdame a santificarme, ayúdame. Me quiero consagrar cuerpo, alma y espíritu. Quiero tomar decisiones correctas que me traigan bendiciones. Si usted estudia la Biblia, dice que el Señor les dio sabiduría, inteligencia, sabios en ciencia, y tenían revelación, Daniel, de sueños y visiones. Cuando el rey los preguntó, dice que lo halló 10 veces más sabio que todos los astrólogos, los magos y los brujos. Los brujos eran un poroto al lado de él. Ni los zapatos le podían. Los brujólogos ni los zapatos le podían lustrar a Daniel. ¡Qué tremendo! Usted llamaba al brujo más grande de toda la tierra, ni los zapatos le podían lustrar. ¡Aleluya! 10 veces. Y si usted estudia la Biblia, Darío dice que vio en Daniel que tenía un espíritu superior y lo quiso poner sobre todo el reino. Dese cuenta, y Daniel
trabajó en el reinado de Nabucodonosor, muere él, fue tercero en el reinado de Belsasar, su hijo. Después entraron los medos, los persas, Ciro. Después entró Darío. Estuvo ahí como gobernador. Y en el reinado Ciro también trabajó, ya el último reinado, ya Daniel era muy viejito. Ciro cuando le da la libertad, la Biblia no dice si volvió o no volvió, ya hasta ahí llega la historia, pero vivió tremendo. Y tenía una casa donde él abría sus ventanas todos los días, mirando hacia Jerusalén, lloraba 3 veces al día, se consagraba día tras día, no se contaminaba, querido hermano, buscaba esa fortaleza y fueron ilustres en Babilonia. Y en Babilonia, la Babilonia pagana, mostraron al Dios de Israel, mostraron al Dios sobrenatural. Porque cuando los tiraron en el horno de fuego, ahí bajó el Señor y estuvo con ellos y los liberó. Cuando nadie le podía revelar el sueño a Nabucodonosor, Daniel le dijo: tú soñaste esto y esta es la revelación. Cuando el rey Belsasar bebía y nadie podía leer la escritura, llamaron a Daniel y Daniel se lo hizo. Cuando lo tiraron a los pozos de los leones, Dios mandó su ángel, querido hermano, y le tapó la boca a los leones. Así como ellos se la jugaron por Dios, Dios se la jugó por ellos. Si tú, mujer, tú, varón que estás escuchando en esta noche, te la juega por Dios, Dios también se la va a jugar por ti. ¡Aleluya! Tomemos buenas decisiones. Esta palabra es la palabra para terminar el año, para entrar en el 2026 en victoria. Si querés tener completa victoria este año, quizás tú digas: bueno, este año he tenido fracaso, he tenido derrota, he pasado esto. Las cosas no han sido como yo quería. Pero en esta noche el Señor nos invita a un año nuevo, vida nueva, y a decir 2026, yo no me voy a contaminar. Yo decido en mi corazón ser mejor. Decido en mi corazón estudiar más la Biblia, ayunar, santificarme, buscar más al Señor, consagrarme, buscar al Señor para poder mostrar al Señor en mi vida. ¡Aleluya! Si tú tomaste esa decisión, vamos a orar, querido hermano. Vamos a hacer una renuncia, ¿ven? Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo de corazón. Si tú te decides dentro del corazón. Porque a Daniel y a los muchachos los quisieron cambiar. Los cambiaron por fuera con nombres, ¿vio? Pero por dentro ellos no cambiaron. Por dentro ellos tenían al Dios de Israel, al Dios verdadero. ¡Aleluya! Padre querido, en esta noche, todos juntos, tu iglesia que estamos aquí, tomamos una decisión: no contaminarnos. Tomamos la decisión de santificarnos, de buscarnos, de consagrarnos más a ti, para que lo sobrenatural venga sobre nuestras vidas. Padre querido, todo lo malo de nuestra vida, renunciamos, lo echamos fuera de nuestra vida. Toda Babilonia pagana, fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, sigue escuchando. Y la Biblia comienza en Génesis, en el capítulo 11, con la Babilonia pagana, que quiso hacer una torre y llegar al cielo. Y la Biblia termina en Apocalipsis también con la Babilonia, capítulo 18. Amén. Capítulo 19 ya baja Jesús. Capítulo 18 dice que baja un ángel. Apocalipsis 18. Un ángel poderoso que con su gloria iluminó todo el planeta Tierra. Un solo ángel. Mira la gloria que tenía. Son ángeles especiales que no bajan por cualquier cosa. Un ángel que con su gloria, porque Dios tiene tremendos ángeles arriba.
uno solo, ¿no? Que cuando baja, Satanás pega un grito y se esconde en la primera caverna que encuentra, ¿no? Dice que iluminó todo el planeta Tierra con su gloria. Y empezó a proclamar: ¡ha caído Babilonia! Y se ha hecho albergue de aves irreversibles, de demonios. Y agarró una piedra y la tiró al mar. Dijo: con el mismo ímpetu caerá Babilonia. Y se escuchó una voz que decía de los cielos: salid, pueblo mío, en medio de ella, para que no seáis participante de sus pecados y de sus plagas. Porque Dios va a hacer justicia. ¿Usted no sabe que Dios va a castigar a la religión falsa? Va a empezar a hacer juicio contra la religión falsa, va a empezar a castigar. Y dice que en el trono de la bestia va a largar un cáncer, van a morder de lengua, querido hermano. Y dice que la Babilonia va a ser quemada con fuego. Una hora se va a quemar completo, querido hermano. Nunca más se va a levantar. Jamás, así dice la Biblia. Todo el sistema babilónico que enseña, que hoy en día te están enseñando en la escuela de todos lados, todo su sistema caerá. Porque en el capítulo 19 baja el Rey de Reyes y Señor de Señores, implanta el milenio aquí. ¡Aleluya! ¡Cristo viene a implantar su milenio! ¡Aleluya! Por eso, querido hermano, vamos a decir, vamos a sacudirnos, vamos a sacar todo lo de Babilonia, decirle: el sistema babilónico va a ser roto, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Por eso dice que el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! Oramos, querido hermano. Padre querido, gracias por tu palabra, Señor. Llenarnos del Espíritu Santo. Yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Llenarnos a cada uno con tu poder. Padre querido, hemos renunciado a Babilonia. Hemos renunciado, Dios mío, a todo pecado, a toda cosa mala, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora con el poder del Espíritu Santo. Escuche bien. Yo desato cuerpo, alma y espíritu de todos los que están aquí presentes. Y todo poder satánico en tu vida es roto ahora en el nombre de Jesús. Y tu ADN, decirle: Señor, lávame con tu sangre el ADN. Lávame con tu sangre el ADN. Quiero tener tu ADN. La Babilonia me quiere cambiar el ADN. Pero lávame con tu sangre, Jesús. Yo tengo el ADN de Dios. Soy un hijo de Dios. Lavado por la sangre del Cordero. Aleluya, soy tu hijo. Soy ciudadano del reino de los cielos. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Mi ciudad es la nueva Jerusalén. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh, recibe, recibe, recibe toda la gloria y la honra. Se lleno, lleno del Espíritu Santo. Se lleno, lleno, lleno. Sopla, Espíritu Santo. Recibe ahora. Recibe, recibe ahora. Poder de Dios, poder de fuerte, el poder de Dios. Se siente tu gloria. Abrí el corazón. Sentí la gloria de Dios. Sentí el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Recibí poder, aleluya.